Muy buenas a todos. Hoy os traigo uno de los temas más pedidos en los últimos meses, y este es el de las películas de terror en cuyos rodajes se acontecieron siniestros eventos paranormales. Probablemente ya conozcáis muchos de los ejemplos que traigo hoy, pero aún así he querido rescatarlos ya que muy breves. En este canal visitaremos un lugar íntimamente relacionado con esto, así que poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Pero antes de empezar, quiero avisaros de que justo en este momento estarán siendo anunciados en mis redes sociales los ganadores del concurso internacional. Así que os invito a que vayáis directos hacia ellas para ver si hoy es vuestro día de suerte. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La maldición dio comienzo la noche del 30 de octubre de 1982, cuando los servicios de emergencias recibieron una llamada con respecto a un altercado doméstico producido en el 8723 de Rangeley Avenue, West Hollywood. En el jardín de dicha propiedad hallaron el cuerpo inconsciente de una joven de 22 años, muy querida por sus vecinos. Al parecer aquella noche, la joven había invitado a un compañero de trabajo a casa. Lamentablemente, ambos fueron sorprendidos por el exnovio de esta, quien, preso de un ataque de celos e ira, se abalanzó sobre ella y la persiguió hasta el jardín. En mitad de aquel caos, el compañero de la joven agarró el teléfono y llamó a emergencias, esperando a que todo se quedase en un susto. Pero cuando estos llegaron, la joven yacía inconsciente en un rincón del jardín, mientras su agresor gritaba una y otra vez: "Yo lo he hecho, yo la he matado". La ambulancia llevó a la joven al hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por ella. Estuvo en coma 5 días y finalmente su familia, siendo conocedores de que probablemente nunca más despertaría, decidieron desconectarla del sistema que mantenía su cuerpo con vida. Este cruel ejemplo de violencia de género podría haber sido olvidado con el paso del tiempo, y aunque muchos efectivamente lo han hecho, aunque muchos han olvidado que al culpable se le condenó a apenas 6 años de cárcel, de los cuales únicamente cumplió 3, nadie olvida el rostro de aquella muchacha, pues su nombre fue Dominique Dunne, quien tan solo 5 meses antes había conseguido un gran éxito en taquilla interpretando a Dana Freeling, la hija mayor de la familia protagonista de Poltergeist. Para quien no sepa de qué va el film, este muestra al público la historia de una familia que vive en un aparentemente tranquilo suburbio de California, pero por desgracia la paz no es duradera, pues habita en una casa construida sobre un antiguo cementerio indio, y los espíritus malignos cuyo sueño ha sido perturbado se hacen presentes a través del televisor, y su idea de venganza es secuestrar a la hija pequeña de la familia, Carol Ann, a quien llevarán con ellos a otra dimensión. Esta película no solo fue aclamada por el público, sino también por la crítica, recibiendo premios Saturno y BAFTA en 1983. Además, debido al gran éxito mencionado, se publicaron múltiples entregas más. Poco antes del estreno de Poltergeist 2, en 1986, Julian Beck, quien interpretaba al reverendo Henry, murió a causa de un cáncer de estómago que le fue diagnosticado a mitad del rodaje. Tan solo 2 años más tarde, Beck fue seguido por Will Sampson, quien interpretaba a un brujo llamado Taylor en esta segunda entrega. Perdía la vida a causa de complicaciones tras una operación. En este punto de la historia, muchos comenzaron a hablar de que realmente existía una maldición sobre la saga Poltergeist. Así que comenzaron a circular rumores que decían que todo aquel que formara parte del elenco de esta saga de películas moriría de forma trágica. Pero nadie quiso escuchar, y en 1988 se estrenó la tercera parte. A medida que avanzaba la filmación de la tercera entrega, la pequeña Heather O'Rourke, protagonista indiscutible de la saga, comenzó a encontrarse muy mal. Dolores de cabeza, temblores en las piernas, pies hinchados, y para más Inri, tampoco podía comer. La madre de la pequeña, muy preocupada por ella, la llevó un total de 4 veces al hospital, y las 4 veces las enviaron a casa con un diagnóstico de lo más absurdo: una simple gripe. La mujer sabía perfectamente que su hija no tenía una gripe, que su hija tenía algo mucho más grave, pero ningún doctor quería escucharla. Después de mucho insistir, los médicos descubrieron que la pequeña Heather tenía un parásito intestinal llamado Giardia, y para poder combatirlo, le dieron un medicamento tan potente que le produjo una inflamación intestinal. Al ver tal inflamación, los médicos pensaron que la pequeña tenía la enfermedad de Crohn, así que le dieron cortisona y dejaron simplemente que el tiempo pasara. Y así llegó el día 1 de febrero de 1988, cuando la pequeña Heather, tras múltiples diagnósticos erróneos, perdió la vida. Pero su muerte no fue la única de aquella entrega de Poltergeist, sino que también fue seguida por la madre de Zelda Rubinstein, actriz que interpretó a la medium Tangina Barrons. En el año 2015 emergió un remake en taquilla, pero esta vez el nuevo director no quería correr riesgos. Así que aunque la historia fuera a ser la misma
decidió cambiar el nombre a todos y cada uno de los personajes. De ese modo, la familia Freelings pasó a apellidarse Bowen. Y por supuesto, la pequeña Carol Ann pasó a llamarse Madison. Pues ya lo dice el dicho, mejor prevenir que curar. Si existe una película verdaderamente maldita, esa es sin duda alguna El bebé de Rosemary, de 1968. En esta, una pareja de recién casados se instala en un lujoso apartamento neoyorquino. Al poco tiempo, la protagonista descubre que su embarazo es el centro de atención de una conspiración diabólica para dar a luz al mismísimo anticristo. La maldición comenzó un año después de su estreno, concretamente a principios de 1969, cuando el productor de la película, William Castle, comenzó a recibir una serie de llamadas muy perturbadoras. En ellas, una voz distorsionada decía lo siguiente: te arrepentirás de haber jugado con el diablo. Poco tiempo después, este hombre enfermó gravemente de los riñones y tuvo que pasar por un lento y doloroso tratamiento que en algunos momentos parecía que iba a quitarle la vida. Se dice que en algunas ocasiones, cuando estaba completamente sedado, murmuraba las siguientes palabras: Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Pero él no era el único que había caído enfermo. Y es que a su lado yacía Christoph Komeda, compositor de la banda sonora de la película. Lamentablemente este hombre no tuvo tanta suerte como Castle y perdió la vida a causa de un hematoma cerebral. La muerte del artista a muchos recordó a la de uno de los personajes de la película, Hutch, un amigo de Rosemary, que se da cuenta del macabro escenario en el que ésta se encuentra. Pero lamentablemente muere en extrañas circunstancias sin poder decírselo. Aunque el destino puede llegar a ser muy cruel, nadie tomaba en serio que estas muertes pudieran ser coincidencias. El público no hacía más que buscar conexiones entre la película y el mundo real. Y finalmente encontraron algo. Y es que varios practicantes del ocultismo y el satanismo estuvieron involucrados en la producción de la película. Empezaremos por el edificio Dakota, lugar en el que se grabaron los exteriores del film. Este lugar, a principios del siglo XX, fue el hogar del famoso Aleister Crowley, quien fue considerado uno de los hombres más perversos del mundo. Se decía que este brujo negro llevó a cabo varios rituales oscuros dentro del edificio y que por ello todo aquel que moría en su interior o que simplemente entraba allí estaba condenado al fuego eterno. Además, por la misma época estuvo viviendo allí Boris Karloff, famoso por interpretar al siniestro monstruo de Frankenstein. Tras su muerte, se dice que en el edificio hubo intensos fenómenos poltergeist y que su fantasma fue visto y escuchado por todos los inquilinos. Durante el rodaje de la película, y que como he dicho anteriormente, en este lugar únicamente se grabaron los exteriores, en el edificio Dakota comenzaron a acontecerse una serie de extraños sucesos. Sucesos que empujaron a muchos miembros del equipo a dimitir. La actriz protagonista, Mia Farrow, sufrió varios ataques de ansiedad y crisis nerviosas. E incluso se dijo que de la noche a la mañana, y sin ningún tipo de explicación, rompió con su pareja de entonces, Frank Sinatra. Mientras todo esto ocurría, varios grupos de practicantes de magia negra y sectas satánicas se congregaron frente al edificio Dakota para amenazar al director de la película, Roman Polanski, y de este modo impedir que el bebé de Rosemary llegara a la gran pantalla. Y el líder indiscutible de estas protestas era Charles Manson, cuya venganza sería terrible. Roman Polanski, poco tiempo después del estreno de la película, adquirió una propiedad en la que se encontraba su esposa, Sharon Tate. La mujer, embarazada de 8 meses, apenas salía de casa, pues los médicos le habían recomendado reposo absoluto. Por ello, la noche del 8 de agosto de 1969, mientras su marido estaba de viaje en Londres, decidió invitar a unos amigos a casa para que le hicieran compañía. Ni siquiera podían imaginar que la familia de Charles Manson llevaba algún tiempo detrás de ellos y que habían elegido esa precisa noche para convertir la nueva casa en un mar de sangre. Varios miembros de la familia irrumpieron en el lugar y mataron a todos los presentes sin piedad alguna. Tras ello, ataron los cuellos de las víctimas con una soga, uniéndolos entre sí, y escribieron la palabra cerdo en la puerta de la casa con la sangre de Sharon Tate. Lo más impactante de todo esto es que la mujer fue apuñalada un total de 16 veces. Y según los médicos, bastaron las primeras 5 para acabar con su vida. Tal y como su nombre indica, esta película habla de una profecía sobre la llegada del anticristo. El argumento cabe decir que es un poco surrealista. Un matrimonio pierde a su hijo
a causa de un aborto. Y antes de que la mujer se dé cuenta, el marido de esta cambia el bebé muerto por otro vivo. Nadie reclamará a ese bebé, pues al parecer es huérfano. Así que todos salen ganando, o al menos eso parece. Poco a poco las evidencias empiezan a apuntar a que el pequeño es pura maldad. Y finalmente el padre descubre que la madre biológica de su hijo, del hijo adoptado, era un coyote. Además de que su auténtico hijo no murió durante el parto, sino que fue asesinado para que Damien, el hijo del diablo, ocupara su lugar en el mundo. Si este argumento es espeluznante de por sí, los acontecimientos que rodean el film no se quedan atrás. Y es que una serie de incidentes comenzaron a rodear a todas las personas que formaban parte del elenco. El inicio de la película se grabó en Roma, por lo que todo el equipo tuvo que trasladarse hasta allí, en avión. Por increíble que parezca, el rodaje salió bien, hasta que todo el mundo tuvo que tomar vuelos para volver a casa. Gregory Peck, protagonista de la película, y Mark Snuffel, productor ejecutivo, tomaron 2 vuelos distintos el mismo día. Y los dos fueron impactados por rayos. A los aviones no les ocurrió nada, pero el simple hecho de imaginarlo pone los pelos de punta a cualquiera. Días más tarde, Harvey Bernard, productor de la película, en mitad del rodaje, estuvo a punto de ser impactado por un tercer rayo. Demasiadas coincidencias seguidas, así que cuando la aerolínea llamó a Richard Donner, director de la película, para decirle que su vuelo se iba a cancelar, nadie puso pegas, pues el equipo entero tenía miedo a ser impactado por un rayo fatal. Y lo cierto es que haber tomado ese avión, su destino hubiera sido mucho peor. El motor del avión que iban a tomar ese mismo día falló y este se estrelló contra un coche, matando a todos y cada uno de sus pasajeros. ¿Quién creéis que viajaba en el coche? La mujer y los hijos del piloto. ¿Coincidencia o maldición? Los accidentes fatales siguieron causando estragos durante la filmación de La Profecía. Y es que en febrero de 1976, el restaurante en el que prácticamente cada noche cenaban juntos Richard Donner y Harvey Bernard fue bombardeado por el IRA. En marzo de aquel mismo año, Donner fue atropellado por un coche. Y 5 meses más tarde, concretamente el 13 de agosto, John Richardson, supervisor de efectos especiales, mientras viajaba en coche con su novia, Liz Moore, sufrió un terrible accidente. El hombre no se hizo prácticamente nada, pero la mujer no salió viva. La joven Liz moriría decapitada por el cristal del parabrisas. ¿Esto nos recuerda a algo? Existen múltiples versiones de la historia, pero todas ellas concuerdan en algo. Y es que cuando John salió arrastrándose el vehículo, leyó un cartel que decía que la siguiente ciudad estaba a 66,6 kilómetros. Los eventos relacionados con escenas de la película continuaron. ¿Recordáis la escena de los perros en el cementerio? Pues estos mismos animales, después de rodar la escena, atacaron a su cuidador. Y lo mismo ocurrió en el zoológico, donde grabaron escenas con animales. La idea era introducir escenas con leones, escenas que no aparecen en el montaje final. Pues al día siguiente de grabar, esos mismos felinos mataron a su cuidador. Nadie sabe qué fue lo que pasó, aunque se dice que alguien o algo dejó abierta la jaula de los leones. ¿Quién no conoce la mítica película del exorcista? Creo que no es necesario hablar de su argumento, y mucho menos de la historia real que hay tras ella, básicamente porque ya hablamos de ella en uno de mis anteriores vídeos. Pero por si no lo habéis visto, os dejaré el enlace aquí abajito. Claramente el exorcista fue filmado en un entorno muy siniestro, y al parecer, la incomodidad que siente el espectador también la sentían los actores. Las desgracias dieron comienzo en cuanto los decorados comenzaron a prepararse. Para ello contrataron a múltiples electricistas y carpinteros, pero 2 de ellos sufrieron terribles accidentes. Un electricista murió electrocutado y un carpintero casi pierde 2 dedos durante el montaje de uno de los muebles del cuarto de Regan. Pero por supuesto los accidentes no terminaron aquí. Durante la primera semana de rodaje, los protagonistas sufrieron pérdidas familiares. Linda Blair perdió a su abuelo y Jason Miller estuvo a punto de perder a su hijo a causa de un accidente de coche. A la semana siguiente, el rodaje se tuvo que suspender durante 2 semanas. Y es que Ellen Burstyn comenzó a sufrir un terrible dolor de espalda. Lo curioso de esto es que al terminar el rodaje, tanto ella como Linda Blair tuvieron que ser hospitalizadas, ya que a causa de las escenas en las que eran lanzadas por los aires, sufrieron terribles lesiones en la columna vertebral. Fueron 9 las víctimas mortales de la película El Exorcista, y entre ellas se encuentran de los actores Jack McGowran y Vasiliki Maliaros, quienes murieron con la película
aún en postproducción. Lo espeluznante de esto es que los personajes también murieron en el film. Una coincidencia terriblemente siniestra. De la noche a la mañana, el cuarto de Regan se incendió. Y tras llamar a los bomberos y apagar el fuego, nunca se pudo averiguar cuál fue su origen. ¿Qué fue lo que pudo provocar que el cuarto entero ardiera en llamas? Después de aquello, la habitación dejó de sentirse en paz. Ninguno de los actores se sentía cómodo allí. Sentían como si en cualquier momento el techo fuera a derrumbarse sobre ellos, o como si un nuevo fuego fuera a devorarlo todo. Un frío intenso se hacía presente todos los días en esa misma habitación, y por las noches todo el mundo tenía pesadillas con la película. Por ello el director, William Friedkin, contrató a un cura para que todos los días oficiara una misa en ese mismo cuarto, para de ese modo poder apaciguar a las energías oscuras. Las siguientes historias no pertenecen a una sola película, sino a dos. Dos películas nuevamente basadas en hechos reales. El exorcismo de Emily Rose, basada en el exorcismo de Anneliese Michel, y Amityville Horror, basada en el 108 de Ocean Avenue, en Amityville. ¿Que por qué englobó las dos películas? Porque a los actores principales les ocurrió exactamente lo mismo. Jennifer Carpenter contó en varias entrevistas que vivía muy lejos del lugar en el que se rodó el exorcismo de Emily Rose, así que alquiló una habitación de motel para poder estar mucho más cerca. Lamentablemente, su estancia allí no fue muy agradable, que digamos. Y es que todas las noches, a las 3 en punto de la madrugada, el viejo despertador, que se encontraba en su mesilla, comenzaba a sonar completamente solo, permitiéndole escuchar el estribillo de la canción Alive de Pearl Jam. Si habéis visto la película, sabréis que la actividad demoníaca que acosaba a Emily Rose siempre actuaba a partir de dicha hora, lo cual convierte esta anécdota en algo verdaderamente aterrador. A las 3 y cuarto de la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., agarrando una escopeta Martin de calibre 35, disparó uno a uno a todos los miembros de su familia mientras dormían. Lo aterrador de su historia es que el joven aseguraba que no lo hizo por voluntad propia, sino porque las voces lo obligaron a hacerlo. Nadie creyó en su historia de fantasmas, o al menos ni siquiera lo consideraron como real, hasta que la familia Lutz, tras adquirir la propiedad, fuera incapaz de pasar allí 28 días seguidos. Desde entonces, la historia de la Casa de los Horrores de Amityville se ha convertido en la favorita de Hollywood para crear impactantes películas de terror. Lamentablemente, todo lo que posee el nombre de Amityville tiene la fama de estar maldito. En el año 2005 se estrenó una película sobre el tema, titulada Amityville Horror, y desde mucho antes de que el rodaje diera comienzo, las cosas no salieron bien. ¿Recordáis el famoso embarcadero? Pues allí el primer día encontraron el cadáver de un pescador ahogado. Tras llamar a las autoridades y solventar el problema, el equipo dio por hecho que todo iba a salir bien. Lamentablemente las cosas, especialmente para Ryan Reynolds, protagonista del film, no volverían a ser igual, pues a partir de aquella noche y hasta que terminó el rodaje, sus ojos se abrirían de par en par a las 3 y 15 minutos de la madrugada. A diferencia de lo que le ocurrió a Jennifer Carpenter, el despertador de Ryan nunca sonó. Eran sus ojos los que, sin ningún motivo, se abrían de par en par, tal y como ocurrió con Ronald DeFeo Jr. y George Lutz. Pero ahora es vuestro turno. ¿Vosotros creéis que todo esto son coincidencias? ¿O creéis realmente en las maldiciones? Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que de ser así lo compartáis en las redes sociales para que así el canal llegue a más gente y podamos seguir creciendo juntos. Y bueno, y sin más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter y tengo Instagram, y por ahí siempre aviso sobre los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!